Desde tiempos prehistóricos, los humanos hemos tratado de evitar la proliferación de microorganismos dentro de nuestros alimentos, principalmente porque estos suelen ocasionar cambios no deseados en los mismos. Sorprendentemente, con el paso del tiempo, el ser humano se dio cuenta que podía usar estos cambios a beneficio propio. Con los cambios químicos realizados por estos microorganismos, se podía obtener cambios en el olor, color, sabor, forma y hasta el valor nutricional. Un claro ejemplo del uso de estos microorganismos en alimentos es en la elaboración del vino, bebida elaborada desde hace 5000 años antes de Cristo. Nuestros ancestros supieron aprovechar la fermentación provocada por microorganismos encontrados en los ingredientes usados para la elaboración del vino, dando lugar a una bebida que acompañaba al hombre durante casi toda su historia. El primer paso de la elaboración del vino es la cosecha o vendimia. Cuando la uva ha alcanzado su punto de maduración óptimo es cosechada. El momento dependerá del tipo de uva, la región, las condiciones climáticas de ese año, incluso el tipo de vino a elaborar. Después viene la vendimia, cuando la uva llega a su máximo nivel de azúcar y es recolectada. Luego viene el prensado, consiste en introducir la uva en la prensa, que es una máquina que presiona la uva y sirve para extraer el mosto de la uva. La fermentación es el proceso en el cual el azúcar del mosto se convierte en alcohol etílico mediante la acción de las levaduras naturales presentes en el ollejo de la uva. Maduración, el proceso en el cual el vino empieza a tomar pigmentos y sabores de la madera. El penúltimo paso es cuando se eliminan los sedimentos y residuos en el vino para poder ser finalmente embotellado. Posterior al embotellado, los vinos se regresan a la cava para continuar con su proceso de maduración, hasta el momento en que están listos para ser vendidos al público. Entre los microorganismos utilizados en el proceso de la elaboración del vino, podemos encontrar levaduras que llevan a cabo la transformación del mosto a vino durante la fermentación alcohólica. Además, podemos encontrar bacterias lácticas que transforman el ácido málico en ácido láctico, desacidificando ligeramente el vino, lo cual es deseable en ciertos casos. Organismos patógenos presentes. Ochratoxina A. Esta molécula es una micotoxina, toxina de origen fúngico producida por hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium. Botrytis cinerea. Es un microorganismo presente en el viñedo, perteneciendo al reino Fungi. Se trata de un hongo filamentoso patógeno de plantas que pone en riesgo año tras año la cosecha de diferentes vegetales como la uva. Levaduras Brettanomyces. Son levaduras que se pueden encontrar en los mostos y en el vino. Algunas cepas pueden producir etilfenoles, cuyo olor es descrito como estiércol y sudor de caballo. Puede causar grandes daños económicos y es encontrado en las bodegas. Hay varios microorganismos deteriorantes presentes en la elaboración del vino, pero muchas personas no están conscientes que hay toda una población de microbios en su bebida. Primeramente, las bacterias acéticas, por ser bacterias aeróbicas, existen en estado de hibernación en todo tipo de vino. Se consumen etanol y lo transforman a ácido acético, comúnmente conocido como vinagre. Dicho también existen los microorganismos Acetobacter y Glucan-Acetobacter, los cuales crecen en sustrativos de azúcares como las bacterias aeróbicas y las mismas levaduras que fermentan el vino. Pero después de la fermentación alcohólica, la mayoría de los microorganismos deteriorativos como patógenos no pueden sobrevivir en el ambiente hostil que existe. El vino, por promedio, tiene un pH muy bajo, de 3 a 3.6 en la escala de pH, y además contiene una gran cantidad de etanol. También se puede controlar la población microbiana con anhídrido sulfuroso,
lo cual es un compuesto ocupado por la industria alimenticia para prevenir el deterioramiento de los alimentos. Afortunadamente, las mismas levaduras que están en el vino producen dicho compuesto naturalmente como producto de su metabolismo. En el caso del vino existen diferentes factores que afectan su calidad, como lo son la luz, temperatura, humedad y vibraciones. En el caso de la temperatura, esta se debe encontrar entre 4 y 18 grados centígrados, sin cambios bruscos. Esta temperatura además evitará que aumente el volumen del vino y con ello que se puedan producir goteras por parte del corcho. En el caso de la luz es importante tener en cuenta que la luz UV va a dañar el vino. La humedad afectará directamente al corcho, pues al disminuirla va a disminuir el tamaño del mismo, permitiendo la entrada de patógenos. Por ello se debe conservar entre un 60 y un 70% de humedad relativa. Es importante mencionar que el exceso de humedad puede crear un ambiente ideal para la proliferación de hongos. Por ello se debe de conservar el vino a una temperatura constante y en un medio oscuro, además de mantener el corcho hidratado. Es importante mantener las condiciones de luz y humedad desde la cava hasta el proceso de transportación en el lugar en el que será comercializado. En conclusión, debido a los avances en la ciencia y en el campo de la microbiología, se han podido utilizar diversos microorganismos a voluntad propia para la elaboración de productos aptos para el consumo humano, como el vino. Es importante que todos los alimentos siempre se manejen de manera adecuada con base en las regulaciones pertinentes que aseguren la calidad y la inocuidad del alimento. En el caso de alimentos que emplean microorganismos para su elaboración, es indispensable que se tenga un control del proceso completo con el fin de evitar contaminar el alimento con otros microorganismos o con agentes externos, así como asegurando la producción óptima del alimento en cuestión. Como industria alimentaria, es importante conocer a fondo los microorganismos que son útiles en la elaboración de los productos, así como aquellos que pueden contaminar o deteriorar el alimento. De esta manera, se puede accionar con el fin de evitar aquellos microorganismos indeseables o bien potenciar los que sean necesarios para el proceso.